Me llamo Esperanza. Tengo 70 años. Y mis manos temblorosas sostienen esta pluma como si fuera lo único que me conecta con la vida. Durante décadas guardé silencio, pero hoy necesito contar mi historia, aunque duela como una espina clavada en el corazón. Quizás alguien que lea estas palabras entienda que el amor de una madre puede convertirse en la más cruel de las prisiones. Mi hijo Roberto nació en una madrugada fría de enero de 1975. Era mi primer bebé después de 3 pérdidas, y cuando lo tuve entre mis brazos, juré que le daría todo el amor del mundo. Su padre, Aurelio, trabajaba en una maquiladora, y yo me dedicaba a coser vestidos para las señoras del barrio. Vivíamos en una casita de adobe en las afueras de Guadalajara, con un patio pequeño donde Roberto jugaba con sus carritos de madera que le hacía su papá. Los primeros años fueron hermosos. Roberto era un niño inteligente, de ojos grandes y sonrisa traviesa. Le gustaba ayudarme en la cocina, parándose en una silla para alcanzar el comal donde yo hacía las tortillas. «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte mucho», me decía abrazándome las piernas con sus bracitos delgados. Esas palabras se me quedaron grabadas como fuego en la memoria, porque después se convirtieron en la más amarga de las ironías. Cuando Roberto cumplió 8 años, Aurelio murió en un accidente en la fábrica. Una máquina mal calibrada lo aplastó. Y de un día para otro me quedé sola con mi hijo. La indemnización apenas alcanzó para el funeral y algunos meses de gastos. Tuve que trabajar más, coser hasta altas horas, tomar trabajos de limpieza en casas ajenas. Roberto, que antes era alegre y juguetón, se volvió callado y retraído. En la escuela comenzaron los problemas. Las maestras me citaban constantemente para decirme que Roberto golpeaba a sus compañeros, que no obedecía, que tenía berrinches terribles. «Es normal», me decían las vecinas. «Los niños que pierden al papá así reaccionan». Yo traté de ser comprensiva, de darle más amor, más atención. Trabajaba doble para comprarle lo que pedía, para que no se sintiera menos que los otros niños. Pero Roberto no mejoraba. A los 12 años ya me gritaba cuando le pedía que hiciera la tarea. «Tú no eres mi jefe», me decía con una rabia que me helaba la sangre. La primera vez que me empujó fue un día que le pedí que me ayudara a cargar las bolsas del mercado. Tenía 13 años y ya era más alto que yo. El empujón me tiró contra la pared y me lastimé la espalda. «Fue sin querer, mami», me dijo después, llorando como cuando era pequeño. «No lo vuelvo a hacer, te lo juro». Yo le creí. Quería creerle. Era mi hijo, mi único hijo. Todo lo que me quedaba de Aurelio y de la vida que habíamos construido juntos. Pero las cosas empeoraron. Roberto comenzó a juntarse with pandilleros del barrio, a llegar borracho a la casa, a pedirme dinero amenazándome. Cuando no se lo daba, me quitaba los ahorros que guardaba en una lata debajo de mi cama. A los 15 años, Roberto ya había abandonado la escuela. Yo seguía cosiendo día y noche, pero ahora era para mantener sus vicios. Me decía que si no le daba dinero, se iba de la casa y no me volvería a ver. «¿Quién te va a cuidar cuando seas viejita?», me preguntaba con esa sonrisa cruel que había reemplazado a la dulce de su infancia. «Yo soy todo lo que tienes». Y tenía razón. No tenía a nadie más. Mis hermanas se habían ido a Estados Unidos. Mis padres habían muerto años atrás. Los vecinos comenzaron a evitarme porque Roberto les robaba, les faltaba el respeto. Me quedé aislada en mi propia casa, prisionera del miedo y de un amor que se había vuelto tóxico. Los golpes comenzaron cuando Roberto cumplió 18. Ese día llegó más borracho que nunca, oliendo a cerveza barata y marihuana. Le había preparado sus enchiladas favoritas para celebrar, pero él tiró el plato al suelo. «Esta comida está asquerosa», me gritó.
Cuando me agaché a limpiar, me pateó en las costillas. El dolor fue terrible, pero peor fue ver en sus ojos la misma frialdad que había visto en algunos hombres del barrio cuando golpeaban a sus mujeres. «Perdóname, mami», me dijo al día siguiente, como siempre. Estaba muy borracho. No sabía lo que hacía. Yo tenía una costilla rota, pero no fui al doctor. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi propio hijo me había lastimado? La vergüenza me quemaba más que el dolor físico. Durante los siguientes años, la violencia se volvió rutina. Roberto me golpeaba cuando no tenía dinero, cuando la comida no le gustaba, cuando llegaba borracho y necesitaba descargar su rabia en alguien. Yo me convertí en su saco de boxeo particular. Me tiraba del cabello hasta arrancarme mechones. Me daba cachetadas que me dejaban la cara hinchada durante días. Me empujaba contra las paredes hasta dejarme moretones por todo el cuerpo. Pero lo peor no eran los golpes físicos, sino las palabras. «Eres una inútil», me decía todos los días. «Nadie te va a querer nunca. Estás vieja y fea. Si no fuera por mí, ya estarías muerta de hambre en la calle». Sus palabras se me metían en la cabeza como gusanos, royéndome la autoestima hasta dejarme vacía. Me convenció de que era mi culpa, que yo lo había malcriado, que era una mala madre, que merecía su castigo. Durante años creí que era cierto. Dejé de cuidarme, de peinarme, de ver a mis pocas amigas que aún se preocupaban por mí. Me volví una sombra de la mujer que había sido. Roberto nunca trabajó. Vivía de lo que yo ganía cosiendo, y cuando no era suficiente, me obligaba a pedir dinero prestado a los vecinos. «Diles que es para medicina», me ordenaba. «Diles que estás enferma». Y yo obedecía, porque tenía miedo de lo que me haría si no lo hacía. A los 30 años, Roberto seguía viviendo conmigo, siguiéndome golpeando, siguiéndome humillando. Había engordado por el alcohol y la mala vida, pero seguía siendo más fuerte que yo. Yo ya tenía 55 años, artritis en las manos, la espalda doblada de tanto coser encorvada. Cada día me costaba más trabajo defenderme de sus ataques. Una noche, después de una golpiza particularmente brutal, que me dejó con un ojo morado y 3 dientes flojos, me arrastré hasta el espejo del baño. La mujer que me miraba desde el vidrio era una extraña, demacrada, envejecida, con la mirada apagada de alguien que ha perdido toda esperanza. «¿Qué te pasó, Esperanza?», me pregunté en voz alta. ¿Dónde quedó la mujer fuerte que criaba a su hijo sola, que trabajaba 18 horas al día sin quejarse? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, tomando té de manzanilla y recordando a la mujer que había sido. Recordé cuando Roberto era pequeño y me decía que me amaba, cuando me abrazaba fuerte y yo sentía que era la madre más afortunada del mundo. ¿En qué momento se había quebrado todo? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en mi verdugo? Al amanecer, Roberto se levantó con cruda y mal humor. Comenzó a gritarme porque no había tortillas frescas, porque el café estaba frío, porque la casa estaba desordenada. Yo lo miraba desde mi nueva perspectiva y por primera vez en años no sentí miedo. Sentí una tristeza profunda, pero también algo que había olvidado. Indignación. «Ya no», le dije en voz baja. «¿Qué dijiste?», me preguntó acercándose con el puño cerrado. «Dije que ya no», repetí más fuerte. «Ya no voy a permitir que me trates así». Se rió con esa risa cruel que conocía tan bien. «¿Y qué vas a hacer, viejita? ¿Llamar a la policía? ¿Quién te va a creer? Eres una loca que se inventó cosas». Pero yo ya había tomado mi decisión. Mientras él se bañaba, metí algunas cosas en una bolsa y salí de la casa. Caminé hasta la casa de mi vecina María Elena, una mujer buena que siempre me había tratado con cariño, a pesar de los problemas con Roberto. «Esperanza»,
me dijo cuando me vio en su puerta con el ojo morado y la cara hinchada. ¿Qué te pasó? Por primera vez en décadas, dije la verdad. Mi hijo me golpea. Me ha golpeado durante años. Ya no puedo más. María Elena me abrazó y lloró conmigo. Me llevó a su casa, me curó las heridas, me dio de comer como si fuera su propia madre. Te vas a quedar aquí el tiempo que necesites, me dijo. Y mañana vamos a hablar con alguien que nos pueda ayudar. Roberto llegó esa noche a buscarme, gritando y amenazando desde la calle. Pero María Elena no le abrió la puerta. Esperanza no está aquí, le mintió. Y si no te vas, voy a llamar a la policía. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Roberto regresaba constantemente, a veces suplicando, a veces amenazando. «Mami, perdóname», gritaba. «Te necesito. Sin ti me voy a morir». Otras veces era más agresivo. «Eres mi madre. Tienes que cuidarme. Es tu obligación». Parte de mí quería creerle. Quería regresar. El instinto materno es poderoso, y aunque mi mente sabía que Roberto me hacía daño, mi corazón aún lo amaba. Pero María Elena me recordaba constantemente por qué me había ido. Me mostraba las fotos que había tomado de mis moretones, me leía las notas que había escrito sobre cada golpiza. Con la ayuda de María Elena busqué apoyo en un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Descubrí que no era la única madre que había sufrido violencia por parte de un hijo. Había otras mujeres con historias parecidas, que habían vivido años de maltrato creyendo que era su culpa, que era normal, que era lo que merecían por ser malas madres. En esas reuniones aprendí que el amor no duele, que aunque Roberto fuera mi hijo, no tenía derecho a golpearme, a humillarme, a destruirme poco a poco. Aprendí que ponerle límites no significaba que no lo amara, sino que me amaba a mí misma lo suficiente como para no permitir que me destruyera. Durante meses, Roberto siguió intentando manipularme para que regresara. A veces mandaba a conocidos a decirme que estaba enfermo, que me necesitaba, que había cambiado. Otras veces aparecía en lugares donde sabía que estaría, llorando y pidiendo perdón. «Eres todo lo que tengo», me decía. «Sin ti no soy nada». Pero yo había aprendido que sus lágrimas eran parte del ciclo de violencia. Había leído sobre eso en los folletos que me dieron en el grupo de apoyo. Primero venía la tensión, luego la explosión violenta, después el arrepentimiento y las promesas de cambio, y finalmente un periodo de calma antes de que todo volviera a empezar. Un día Roberto llegó a la casa de María Elena completamente borracho y trató de forzar la puerta. Esta vez María Elena sí llamó a la policía. Cuando se lo llevaron, Roberto me gritaba cosas terribles. «Eres una desgraciada. Te arrepentirás de esto. Vas a morir sola». Sus palabras me dolieron, pero ya no me quebraron. Había recuperado algo de mi fuerza, de mi dignidad. Entendí que Roberto era un hombre adulto responsable de sus decisiones y que yo no podía seguir sacrificando mi vida para salvarlo de las consecuencias de sus actos. Con el tiempo, encontré un cuartito pequeño que podía pagar con mi trabajo de costura. No era gran cosa, pero era mío. Por primera vez en décadas, podía dormir sin miedo, podía comer sin que nadie me gritara. Podía ver televisión sin que nadie me dijera que era una idiota. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Retomé contacto con algunas amigas de la juventud. Comencé a ir a misa los domingos. Me uní a un grupo de costura donde las mujeres compartíamos historias y nos apoyábamos mutuamente. Descubrí que tenía muchas cosas que ofrecer al mundo, que no era la mujer inútil que Roberto me había convencido que era. Roberto intentó buscarme algunas veces más, pero cada vez con menos frecuencia. La última vez que lo vi fue hace 5 años, en el mercado. Estaba demacrado, con la mirada perdida de alguien que había tocado fondo. Me vio y se acercó, pero ya no con la agresividad de antes. «Mami,
me dijo con voz quebrada. Me estoy muriendo. Tengo el hígado dañado. Necesito que me cuides. Por un momento sentí el impulso de abrazarlo, de llevármelo a casa, de intentar salvarlo una vez más. Pero entonces recordé todos los años de dolor, todas las noches de miedo, todas las veces que había creído sus promesas de cambio. «Lo siento, Roberto», le dije con voz firme pero sin crueldad. «Ya no puedo hacer eso. Tienes que buscar ayuda profesional». Se fue llorando, y no lo he vuelto a ver. A veces me pregunto si sigue vivo, si estará bien, si habrá encontrado ayuda. Siento dolor por él, porque sigue siendo mi hijo. Pero ya no siento culpa. Hice lo que pude durante 40 años. Le di todo mi amor, mi dinero, mi tiempo, mi salud. No tengo nada más que darle. Ahora tengo 70 años, y aunque mi cuerpo está viejo y cansado, mi espíritu está más fuerte que nunca. Vivo sola en mi cuartito, pero no estoy sola. Tengo amigas que me quieren. Tengo actividades que me dan propósito. Tengo paz. Cada mañana me levanto agradecida de estar viva, de haber encontrado el valor para alejarme de la violencia. A veces me duele pensar en todos los años que perdí, en la mujer que podría haber sido si hubiera tenido el valor de irme antes. Pero no me arrepiento de haberme ido cuando lo hice. Nunca es demasiado tarde para salvarse. A las mujeres que lean esta historia y se reconozcan en ella, les quiero decir que no están solas, que el amor verdadero no duele, no humilla, no destruye, que no importa si el agresor es el esposo, el novio, el hijo o cualquier otro familiar. Nadie tiene derecho a lastimarnos, nadie. También quiero decirles que es posible salir, aunque parezca imposible, aunque tengan miedo, aunque no sepan a dónde ir, aunque piensen que nadie les va a creer. Hay gente buena dispuesta a ayudar. Hay organizaciones que entienden por lo que están pasando. Hay un mundo mejor esperándolas del otro lado del miedo. Yo pensé durante décadas que era mi destino sufrir, que era mi cruz como madre. Pero no era cierto. Mi destino era vivir con dignidad, con respeto, con amor verdadero. Y eso fue lo que encontré cuando tuve el valor de buscarlo. Mi nombre es Esperanza, y mi historia no terminó con la violencia. Comenzó de nuevo cuando decidí que merecía algo mejor. Tengo 70 años, y estos han sido los mejores 5 años de mi vida. Si alguien que lea esto está viviendo lo mismo que yo viví, quiero que sepa que sí se puede. Que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Que nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Porque al final, todos merecemos una vida sin miedo, sin dolor, sin humillaciones. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y si no lo estamos recibiendo de quienes deberían dárnoslo, tenemos el derecho y la obligación de buscarlo en otro lugar. Esa es mi historia. Esa es mi verdad. Y aunque me duele haberla vivido, me da esperanza poder contarla.